Llevo varios días meditando y varios días pensando en lo que está aconteciendo a nivel mundial. Parece que estamos en una montaña rusa en cuanto a medidas, a cosas que ahora se pueden hacer, que luego no se pueden hacer, nos cambian los horarios, nos cambian las estructuras. El ser humano se va volviendo loco, ¿no? Nos recordamos un poquito a aquellos que trabajáis a turnos o que estáis acostumbrados a trabajar a turnos, que unas noches se duerme y otras noches no se duerme. Entonces es como un poquito caótico todo lo que está aconteciendo y cómo todo esto está afectando a la mente y a la mentalidad del ser humano, del hombre. Cómo esto nos está afectando y sobre todo nos está afectando en algo tan importante como es nuestra relación con Dios. Yo estoy seguro que si pudiéramos preguntarle a más de uno qué piensas acerca de Dios en estos tiempos, seguramente muchos no hablarían bonito de Él. Seguramente muchos le culparían de todo lo que está pasando, seguramente escucharíamos, Dios es el que podría pararlo y por qué no lo para. Y también podríamos escuchar por otro lado, pues, nuevos pensamientos en cuanto a Dios es la naturaleza y la naturaleza nos está pasando factura de lo que hemos hecho. Dios es el entorno que hemos creado y esto nos está provocando vivir estos tiempos. El caso es que la mentalidad del ser humano está siendo afectada en cuanto a su relación con Dios y a sus principios. Desde que esta pandemia comenzó, se escucharon todo tipo de palabras proféticas dentro del pueblo de Dios. No sé si escuchaste alguna por ahí. Pero no paraban de llegar palabras, promesas, acontecimientos, que si WhatsApp, que si a través de Facebook, que si a través de Twitter. Cosas que iban a acontecer, que si desastres, que si avivamientos, que si momentos especiales, que si juicios, que si era el fin de los tiempos. Mira, yo no estoy aquí en esta mañana para juzgar todo eso. Pero mi propósito es hoy que reflexionemos, que podamos pensar acerca de cómo es nuestro acercamiento a Dios, porque eso es lo importante. ¿Cómo es que nosotros nos acercamos a Dios? ¿Cómo es que tú en estos tiempos te estás acercando delante de su altar? ¿Cómo es que tú en estos tiempos te estás aproximando a ese altar de adoración? Porque si algo ha aumentado a lo largo de la historia del ser humano, es que hemos fabricado diferentes medios, diferentes altares de adoración para acercarnos a Dios. Somos especialistas en fabricar métodos. Somos especialistas en amoldar lo que creemos nosotros que es la adoración, para que Dios esté atento a nuestra necesidad. Hemos fabricado una adoración a Dios a nuestra medida, según nos convenía y según era el momento que estamos viviendo. Y cada día lo veo más involucrado e introducido en medio de su pueblo, en medio de la iglesia, en medio de este siglo XXI. Estamos en un momento donde cada cual se acerca a Dios según le parece y según quiere. Y lo hace de la manera en que mejor le parece. Estamos en un momento donde las personas viven el Evangelio según ellos creen que es la forma en la que deben vivirlo. Ellos viven la palabra de Dios según le edifica, o según le apetece, o según le emociona. Pero yo quiero decirte en esta mañana, Dios está buscando una adoración genuina. Amén. Dios está buscando un acercamiento conforme a su palabra. Vivimos en un tiempo donde la gente edifica una relación con Dios según su necesidad de justificación. ¿Te suena? Según tu necesidad de justificarte y de tu amor propio, así es que tú edificas una relación delante de tu Creador. Y creo que estamos en un momento donde necesitamos cada uno de nosotros entender que esta sociedad entienda, que esta sociedad comprenda aquello que Dios acepta como agradable. Amén. Aquello que Dios acepta como una ofrenda agradable cuando tú te acercas delante de su trono para adorarle. Estamos en el momento preciso para dejar de construir una adoración a nuestra medida. Estamos justo en el momento para comenzar a construir esa adoración que Él desea, que Él está buscando. Vente conmigo al libro de Levítico, tercer libro de la Biblia, el capítulo 10, versículos 1 al 3. Y vamos a leer juntos en esta mañana. Es un pasaje conocido.
Un pasaje muy interesante. Nos habla de dos hombres, Nadab y Abiú. ¿Y qué pasó con estos hombres? Dice el versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su inciensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y termina ese versículo diciendo: y Aarón cayó. Interesante. Qué interesante este pasaje que hemos leído. Este libro de Levítico, este tercer libro, es un libro que cuando empezamos a leerlo aparentemente se nos atasca un poquito. Cuando tratamos de estudiarlo se nos hace un poquito difícil de masticar. Es muy diferente a los libros que les preceden, como es el Génesis o como es el libro de Éxodo, donde narra historias, narra cosas que sucedieron al pueblo de Israel, cosas que son fáciles de asimilar. Pero este libro de Levítico nos encontramos algo costoso de leer, algo que no es tan fácil de entender, pero sabes, es un libro muy interesante. Es un libro que guarda bastantes cosas importantes y que nos lleva a entender un poco la relación de Dios con el pueblo, que nos lleva a entender la relación de Dios con su pueblo. Es un libro minucioso. Si lees Levítico, si lo has leído alguna vez, verás cómo muestra detalles, muestra aspectos, punto por punto, cómo se describen los distintos sacrificios de los animales, las ofrendas, las diferentes normas sacerdotales que Dios ordenó para su pueblo. Normas, muchas de ellas que a nosotros quizás hoy nos parecen absurdas. Normas que a nosotros nos pueden parecer incluso locura. ¿Por qué pondría Dios esas normas? ¿Por qué diría Dios que se hiciera esta cosa o tal cosa? Pero las cuales debemos saber, conocer y leer para entender su significado. Es un libro interesante. Y es que Dios requería dos cosas a Israel, al igual que nos las requiere hoy por hoy a nosotros. Dios requería dos aspectos importantísimos a su pueblo, igual que hoy se lo sigue requiriendo a nosotros que somos su pueblo. ¿Y sabes qué dos cosas son? Les requería ser un pueblo distinto de los demás. Es decir, que fuera un pueblo santificado, un pueblo apartado, y que como ese pueblo distinto, santificado, le obedeciera. Es decir, distinto y obediente. ¿Te suena? Dios sigue buscando un pueblo distinto y obediente. Dios sigue buscando un pueblo que marque la diferencia en medio de este mundo. Dios sigue buscando un pueblo que marque la diferencia en medio de la sociedad donde estamos y que lo haga a través de la obediencia a su palabra. Que lo haga a través de la obediencia a sus principios. Porque si algo resalta o en algo hace hincapié el libro de Levítico es en la obediencia del pueblo a Dios. Algo que quería que tuviesen claro en ese tiempo y que se extiende a la iglesia, que se extiende a nosotros hoy por hoy, para que esté grabado a fuego en nuestro corazón, para que esté marcado en lo más profundo de nuestras vidas, porque tú y yo somos el pueblo escogido. Amén. Amén. Somos el pueblo escogido por Dios. Somos esa nación santa. Algo que Dios quería grabar en su pueblo escogido es que debían obedecerle a Él y a nadie más. Es que debían ser obedientes a su palabra y a sus principios. Y nosotros como su iglesia, si algo tenemos que entender es que debemos servirle y obedecerle a Él de igual manera, sin reservas ni condiciones. ¿Recuerdas esa canción antigua? Decía, sin reservas ni condiciones te serviré. Y decíamos, heme aquí. El creyente será olvidado de esa canción. A este mundo se le ha olvidado esa canción. Decirle, Dios, aquí estoy.
apartado para ti, sin reservas, sin guardarme nada, para obedecerte, para serte fiel. Al igual que entonces debemos tener claro una cosa, y es que Dios ha elegido a su pueblo y lo ha redimido. Dios nos ha escogido y nos ha redimido. Aquel que decidió salir a tu encuentro para salvarte, ¿sabes? No por ser santos, porque ninguno éramos santos, sino para santificarnos. Amén. Para santificarnos. Dios rescató con brazo fuerte de Egipto a su pueblo, no porque eran santos, no porque eran los más buenos, sino porque tenía un plan de santificación con ellos. Tenía un plan de apartarlos para un propósito. Los israelitas habían estado 4 siglos, 400 años bajo el cautiverio de Egipto. Y era un momento donde necesitaban ser instruidos para guiarles a su relación con Dios, puesto que el concepto de Dios que ellos habían vivido era un concepto pagano, era un concepto politeísta, porque habían vivido bajo la influencia de una cultura como era la cultura egipcia. Y eso estaba ahí arraigado. Eso estaba ahí golpeando cada día sus pensamientos, golpeando cada día su visión, su corazón. Y de igual forma pasa con nosotros. De igual forma pasa con el ser humano. De igual pasa con los cristianos. Vivimos en medio de un mundo donde hay una influencia enorme de otras religiones, de otros pensamientos, de otras filosofías. Pese a haber sido redimidos por Cristo, sin ningún mérito por nuestra parte, porque ni tú ni yo hicimos nada para haber sido redimidos, simplemente por su gracia. Amén. ¿Quién da gloria a Dios por ello? Gloria a Dios porque hemos sido redimidos por esa salvación tan grande que disfrutamos tú y yo hoy. De igual forma que el pueblo de Israel, estuvimos mucho tiempo caminando bajo el cautiverio del pecado. ¿Te acuerdas? Cautivando bajo la esclavitud del pecado, bajo el paganismo de este mundo, bajo las influencias de las filosofías y del pensamiento de este mundo. Por eso necesitamos ser instruidos para deshacernos de todo aquello y acercarnos a la santidad. Amén. Apartarnos para Dios, apartarnos para un corazón aceptable delante de su presencia. Si algo debía hacer Israel es que debía diferenciarse de los paganos de su época, de los idólatras de su época, igual que la iglesia de Cristo hoy debe diferenciarse de aquello que mueve esta sociedad, de aquello que mueve este mundo. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que cambiar nuestra manera de entender, y no te estoy hablando de ser extraterrestre o de ser raritos. Creo que me estás entendiendo en esta mañana. Tenemos que cambiar lo que éramos antes, que vivíamos anclados en pensamientos de pecado, en pensamientos de lujuria, en pensamientos que nos llevaban a vivir como no debemos, para entrar en una vida renovada delante del propósito de Dios. Y si de algo debemos estar agradecidos hoy día, es que de ese sacrificio llevado a cabo en la cruz del Calvario, tú y yo, cada uno de nosotros, obtuvimos vida. Y por eso ya no necesitamos hacer como hacía el pueblo de Israel en el tiempo de Levítico. Ya no necesitamos ofrecer sacrificios. Ya no necesitamos ir ahí a un templo físico donde tenemos que entregar algo animal para quitar nuestra culpa. No necesitamos derramar sangre inocente porque el precio fue pagado ya. Amén. El precio ya fue pagado. La sangre ya fue derramada. La sangre ya fue vertida. Levítico muestra todo el sistema marcado por Dios sobre la sustitución por causa de la falta de santidad de un pueblo. La muerte de los animales no era otra cosa que un pago, no era otra cosa que cubrir con algo sustitutivo el pecado de toda una nación. Y todos sabemos que ese sacrificio era realizado específicamente por alguien y de una forma concreta, y no voy a entrar a explicar todo eso, porque no es mi objetivo hoy. De esa misma manera, pero de forma perfecta, el sacrificio de Jesús en la cruz fue el pago sustitutivo. Amén. Fue el pago que ocupó el lugar de nuestras deudas. Y ahora
y escúchame bien, podemos comparecer ante un Dios de santidad absoluta. Porque cuando Dios nos mira, Él lo que ve en nosotros no son nuestras faltas y pecados, sino que ve la justicia de Cristo. Amén. Ve la justicia de Cristo. ¿Y por qué te cuento todo esto? ¿Por qué te explico todo esto? Te explico todo esto porque en medio de la realidad que estamos viviendo, no debemos menospreciar la adoración a Dios que debemos dar con nuestra vida. Muchas veces decimos, bueno, como ya Jesús pagó el precio, como ya Él lo hizo todo, como ya mis pecados y mis faltas están cubiertas por la sangre de Cristo, yo no tengo que hacer nada. Yo puedo seguir viviendo y fabricando una adoración a mi medida. Yo puedo seguir fabricando un acercamiento a Dios según me conviene y según me interesa. Y Él en su justicia, Él en su misericordia, Él en su amor, es que va a recibir mi ofrenda de adoración. Es que me va a recibir delante de su altar. Pero quiero decirte que no te equivoques. Tenemos que edificar una adoración conforme a la obediencia a Cristo. Conforme a la obediencia a Cristo. No de cualquier manera. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra. Amén. Y no tan solamente oidores. Amén. Porque el que solamente oidores, ¿sabes lo que hace? Dice, engañándoos a vosotros mismos. El que solo escucha, pero no la hace, el que no la practica, el que no la vive, lo que hace es que se engaña. Lo que hace es que se crea una mentira en su propia manera de vivir. Incluso esa mentira la acercan al altar de Dios. Y cuidado, porque Dios toma muy en serio su santidad. Dios toma muy en serio su santidad. Sin embargo, la tendencia dentro y fuera de la iglesia es crear a un Dios a nuestra imagen. Es crear a un Dios con nuestros atributos, con los que a nosotros nos gustaría que Él tuviese. Y comenzamos a edificar un Dios conforme nosotros queremos que Él sea, porque estamos viendo nuestra vida, no queremos cambiar, no queremos obedecer, pero sí queremos acercarnos a su trono de gracia. Y por eso comenzamos a fabricar a un Dios conforme a nuestra idea. Y comenzamos a ponerle atributos. Este sí, pero este no. Este me encaja con mi realidad, se lo pongo. Y comenzamos ahí a fabricarlo en lugar de poner los atributos que describe su palabra que Él tiene. En lugar de acercarnos a un Dios con todos los atributos que su palabra declara que Él tiene. ¿Y sabes lo que hacemos? Adaptamos su santidad a la que nosotros estamos dispuestos a practicar. Adaptamos su santidad a la que nosotros estamos dispuestos a vivir y no a la que deberíamos vivir según su palabra. No a la que deberíamos practicar según lo que su palabra declara. En Levítico leíamos que Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, dice que tomaron cada uno su inciensario. Y bien, hasta ahí vale. Eran sacerdotes y tomaron cada uno aquello donde quemaban el incienso. Pero dice que ellos pusieron fuego y sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Se acercaron de cualquier manera y la consecuencia fue que Jehová, que Dios, mandó fuego y los quemó y murieron en aquel preciso instante. ¿Qué hicieron estos jóvenes? ¿Qué hicieron estos chicos para que ese castigo fuera el que recibieran? Si lees Levítico desde el comienzo, vas a leer toda la ordenación sacerdotal de Aarón y de sus hijos. Cómo son designados para la adoración, para el tema de las ofrendas en medio del tabernáculo. Y ser sacerdote de Dios no era cualquier cosa. Ser sacerdote de Dios implicaba una especial responsabilidad. De hecho, no podía ser cualquiera. Oye, me apetece ser sacerdote, quiero. No funcionaba así. Ser sacerdote era algo que implicaba algo especial. Un sacerdote era revestido de las ropas sacerdotales.
No podía entrar de cualquier forma a adorar a Dios. Tenía que llevar una vestimenta específica para poder presentarte delante de Dios allí en el tabernáculo. Una ropa que no había elegido él. Una ropa que había designado el mismo Dios. Una ropa que había definido el mismo Dios. Y quiero decirte, en este día, no es lo mismo lo que tú decides ponerte que lo que Dios ha designado para revestir tu vida. Amén. Y sabes, como creyentes estamos revestidos de la justicia de Cristo para poder presentarnos delante de Dios. Pero muchas veces queremos ponernos otra vestimenta. Queremos revestirnos con algo que nos apetece más. Y queremos acudir delante de la presencia de Dios. Por eso te digo, no es lo mismo que estés revestido de la justicia de Cristo a cualquier otra cosa antes de presentarte delante de Él. No lo menospreciemos. No menospreciemos a Dios. No devaluemos a Dios. No devaluamos esa vestimenta que Dios nos ha dado. Primera de Pedro 2:9 dice, y conocéis este texto porque nos encanta recitarlo, pero no vivirlo muchas veces. Nos encanta cantarlo, pero no practicarlo. Dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y se nos llena la boca y el corazón cuando lo declaramos, ¿verdad? Comenzamos a engordar. Dice, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro te está diciendo que fuiste elegido, que fuiste adquirido por Dios para obedecerle, para vivir conforme Él quiere que vivas, para llevar la vestidura que Él ha puesto delante de ti, para que la tengas, para que la uses, para que la muestres. Ahora bien, ¿qué pasó con estos jóvenes Nadab y Abiú? ¿Qué les llevó a desobedecer a Dios? ¿Sabes? Yo imagino en la mente de Abiú que ellos creían que podían adaptar las normas de Dios a su voluntad. Ellos pensaron, somos sacerdotes, tenemos la libertad y tenemos la capacidad, tenemos el salvoconducto, tenemos la tarjeta que nos abre la puerta de entrada a todos los lugares que queremos. Porque somos los VIP, los hijos del rey. Somos de la tribu que Él escogió, los hijos del gran Aarón, sacerdote. Ellos creían que esa posición les daba la autoridad para adaptar las normas de Dios a su voluntad. Las normas de Dios a su propósito, según fueran sus deseos o según fueran sus apetencias. ¿Y qué hicieron estos dos? Se tomaron la libertad de entrar en el tabernáculo cuando les dio la real gana. Cuando a ellos les apeteció. No cuando les había dicho Dios que tenían que entrar. No cuando Dios les había dicho ahora es el momento. Ellos llegaron allí al tabernáculo, cogieron sus incensarios, fabricaron su propio incienso. ¿Y qué se les ocurre hacer? Ir delante del altar de Dios y comenzar a quemar ese incienso. Y lo único que consiguieron, creyendo que ellos estaban diciendo, le estamos dando a Dios la mejor ofrenda, porque la hemos preparado a nosotros. Como a nosotros nos gusta, hemos preparado un incienso extraordinario, hemos cogido un fuego extraordinario, nos hemos vestido de una manera extraordinaria. Además, hoy es el día maravilloso donde el sol brilla, incide directamente sobre la fuente y se ve el agua extraordinaria y el altar está brilloso. Hoy es el momento. Y fueron y quemaron ese incienso. ¿Pero qué consiguieron? Consiguieron ofrecer fuego extraño. Consiguieron ofrecer fuego extraño en los incensarios. Un fuego que Dios nunca les mandó que ofrecieran. Un fuego que Dios nunca les dijo, traed delante de mi presencia. En Éxodo 39 hay una norma que había que cumplir en el altar para quemar el incienso. Y dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño. Eso estaba en las normas que ellos tenían que cumplir. Y Levítico 16:12 dice, después tomará un incenciario lleno
de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. Estaba estipulado qué tipo de fuego era el que tenía que encender, qué tipo de fuego era el que se tenía que ofrecer. La palabra no declara dónde obtuvieron su fuego Nadab y Abiú, pero algo que está claro es que ellos no fueron obedientes al principio de adoración, al principio de acercamiento, porque adorar a Dios no es otra cosa que ofrendar tu vida delante de Él. Adorar a Dios no es otra cosa que vivir en santidad delante de Él. Adorar a Dios no es otra cosa que marcar la diferencia en medio de este tiempo. Amén. El pecado de Nadab y Abiú fue la presunción y la soberbia. Ellos creyeron y en lo que ellos creían se posicionaron. Se sintieron grandes, se sintieron poderosos, se sintieron con la autoridad necesaria y actuaron. ¿Cuántas veces escuchamos dentro y fuera de la iglesia cristianos que dicen: yo creo en Dios, pero a mi manera? Yo cumplo la palabra, pero a mi manera. Yo hago lo que Dios dice, pero conforme yo creo que debe ser hecho. ¿O con cuántos nos tropezamos y le preguntamos acerca de Dios y creen que van a ir al cielo porque son muy buenos? Y además yo creo en Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos con este tipo de creyentes o de cristianos? Ese fue el error. Ese fue el pecado con todas las letras de Nadab y de Abiú. Aquellos quienes pretenden montarse una religión o una relación con Dios a su medida. Lo repito. Aquellos quienes pretenden montarse una religión o una relación con Dios a su medida. Una en que los hombres mismos deciden qué clase de culto o de servicio rinden al Señor. Y quizás te escandalizas en esta mañana, pero eso pasa más de lo que pensamos. Eso ocurre más de lo que pensamos. Y perdóname, pero igual lo estás haciendo en estos momentos. Igual ese es tu estilo de vida en este momento. Estás viviendo una religión que te has montado, que tú dices cristiana evangélica, pero no deja de ser tu religión cristiana evangélica. No deja de ser tu relación personificada o personalizada con Dios. Ese fue el error principal de los judíos en el tiempo de Cristo. Mateo 15, en el versículo 9, declara: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y cuántas veces cambiamos la doctrina santa de Dios por algo que nosotros creemos que es lo santo? Por algo que nosotros creemos que es lo correcto. De la misma manera, esa práctica se ha infiltrado o ha infiltrado toda religión que profesa ser de Cristo. Y he dicho bien, he dicho toda religión. ¿Sabes por qué? Porque yo no me considero que lo que yo vivo es una religión. Tenemos un nombre, sí. Tenemos una denominación, sí. Pero si tú perteneces a la religión evangélica, te estás equivocando. Si tu palabra religión es la que coge fuerza en tu vida, te estás confundiendo. Porque si algo creo que el creyente, que el cristiano debe vivir, es una relación. Es una vivencia, es una intimidad. Y es que el hombre desde el comienzo de los tiempos ha estado tratado de construir religiones. El hombre necesita acercarse a Dios. Y para acercarse a Él, como no sabe cómo hacerlo, construye religiones. Cuando lo sencillo es seguir su palabra. Cuando lo sencillo es caminar según sus principios. Porque cada religión no es otra cosa que la construcción por el propio hombre de un sistema teológico. La religión no es otra cosa que poner ladrillos y ladrillos y ladrillos. ¿Y sabes lo que hacemos a través de la religión? Nos convertimos en obreros de nuestra propia salvación. Comenzamos a edificar nuestra propia salvación, cuando tu salvación y la mía ya fue edificada por la sangre de Cristo. Ya fue edificada por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero a través de la religión lo que tratamos es de gloriarnos a nosotros mismos. Y eso nos lleva a una realidad triste, y es que acabamos separados espiritualmente de Dios.
Y la única manera de volver a acercarnos a Él es a través de esa sangre de Jesús. Y no de los mecanismos que construyamos nosotros. No de los medios que nosotros edificamos. Porque todo lo demás que hagas tiene un nombre y se llama idolatría. Tiene un nombre y se llama idolatría. Y es que al hombre le encanta introducir prácticas de cultos. Pero las que más le gustan a él, las que más se adaptan a su necesidad, al margen de lo que Dios demanda, al margen de lo que Dios está buscando. Y acabamos muchas veces convirtiéndonos en religiosos, más que en aquellas personas que tienen una relación viva con Dios. Dios será santificado, entiéndeme, ya sea por la obediencia del hombre o por medio de sus juicios. Te lo repito. Dios va a ser santificado, ya sea por nuestra obediencia o a través de los juicios sobre aquellos que sean rebeldes y que sean desobedientes. Amén. Tarde o temprano, la rebelión de los desobedientes a Dios va a finalizar. Y tenemos la historia de Abiú y de su hermano. En su desobediencia, Dios, ¿qué hizo? Mandó fuego. Mandó fuego y los consumió allí delante. Por eso sobre aquello dicho por Dios, Moisés transmite a Aarón tras la muerte de Nadab y Abiú, dice: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Quiero terminar en esta mañana, si me ayudas, David. ¿Recuerdas Santiago 1:22? Lo leíamos antes. Dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Jeremías en el capítulo 21, versículo 8 dice: a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y es que hay una expresión que dice: los que a mí se acercan. Esta expresión que aparece, los que a mí se acercan, iba dirigida especialmente a los sacerdotes levitas. Los sacerdotes de Dios dentro de Israel. Pero hay que entender y recordar una realidad, y es que cada uno de nosotros, como dice Pedro, somos real sacerdocio. Cada uno de nosotros hoy día somos los sacerdotes de Dios. Y nos acercamos a Él por medio de Cristo. Y si no, léete en casa Hebreos 4:15, Santiago 4:8. Somos sacerdocio real. Somos escogidos, elegidos. Cada uno de nosotros estamos en esa posición. Y el Evangelio de Jesucristo es la piedra, o bien de salvación, o bien de tropiezo. O bien de vida, o bien de muerte. Y el camino de vida es Jesucristo. Amén. El camino de vida es Él. No lo que a nosotros nos parezca. No lo que nosotros queramos inventar. No la manera, en nuestra forma personalizada de vivir. Porque gracias a Dios y a su misericordia ya no estamos atados por las ceremonias y los ritos como lo estaban los israelitas en aquel tiempo. Y aún siguen muchos de ellos atados a eso. Porque Jesucristo fue el cumplimiento de la ley ceremonial. Este fue ese cordero sin mancha. Ese cordero perfecto, el cual fue inmolado por nosotros. Pero debemos tener claro algo. Es que debemos seguir los caminos que Él nos marca. Debemos ser obedientes a la palabra. Debemos ser obedientes a sus principios. Por eso te quiero decir hoy, no seamos como Nadab y Abiú. Porque está de moda ser como Nadab y Abiú. Está de moda creer que Dios acepta cualquier tipo de ofrenda delante de su altar. Está de moda creer que Dios acepta cualquier tipo de incienso, cualquier tipo de fuego, cualquier tipo de vestimenta, cualquier tipo de acercamiento.
Iglesia, deja de quemar incienso extraño en su altar, creyendo que Él lo va a aceptar, creyendo que Él lo va a aceptar, creyendo que Él lo va a recibir con los brazos abiertos. Y qué bueno, se acercaron mis hijos. No importa. Deja de quemar incienso extraño. Deja de pensar que no va a pasar nada. Porque ya sea a través de una adoración correcta o sea a través de su juicio, Él se va a santificar. Él se va a santificar. Deja de quemar incienso extraño. Cierro en esta mañana leyendo Mateo 15, del 8 al 13. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿qué dice? Será desarraigada. Iglesia, os desafío a que traigamos delante del altar de Dios el incienso genuino, ese fuego genuino, no un fuego extraño. Es tiempo de que nuestra vida sea esa adoración correcta, que cuando se quiebre tu alabastro derrame ese olor fragante, ese incienso aceptable delante de Él, y no un fuego extraño, el cual será borrado de su presencia. ¿Qué decides? ¿Qué decides hacer hoy con tu vida sacerdotal? ¿Qué decides hacer hoy con tus vestiduras? ¿Qué decides hacer hoy con el llamamiento que Dios te ha hecho? ¿Qué decides hacer hoy con esa sangre preciosa que Jesús derramó un día en la cruz del Calvario y lo hizo por ti? ¿Cómo te vas a acercar delante del altar de Dios? ¿Qué incienso vas a quemar? ¿Qué fuego vas a traer? ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? ¿Qué fuego vas a encender ante Dios? Ante aquel que es 3 veces santo. Cierra tus ojos. Llega el momento de tomar decisiones. Llega el momento de posicionarse y mírate. Cada uno de nosotros somos sacerdotes. Hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. Y Dios lo único que está demandando de nuestras vidas es una adoración genuina. Es un fuego genuino encendido en su altar. Dios lo que está demandando en esta mañana es que cada uno de nosotros te ofrezcamos en obediencia aquello que Él ha hecho en nosotros, aquello que Él ha dispuesto en su palabra. Que te vistas de esa justicia de Cristo, que deseches toda mentira, que te adaptes a los atributos de Dios en toda su plenitud, y que no andes de acá para allá escondiéndote de ciertas cosas, ocultando ciertas actitudes, sin querer cambiar comportamientos. Que no andes de acá para allá creyendo que puedes doblar el brazo de Dios
y entrar en el lugar santísimo y ofrecer un sacrificio extraño sin tener consecuencias. Señor, ayuda a tu iglesia en esta mañana. Señor, ayuda a tu pueblo en esta mañana. Llévanos a la obediencia a Cristo. Llévanos, Señor, a ser obedientes delante de ti. Señor, que cuando tomemos el inciensario, tomemos ese incienso que tú has dispuesto, que tú has preparado. Tomemos ese fuego de tu altar, Señor, lo encendamos y ofrezcamos, Señor, un olor atractivo, fragante, aceptable delante de ti. Señor, que no nos convirtamos en adoradores según nuestra medida, según nuestra forma de entenderte, sino según el corazón de Jesús, según tu palabra y según tus principios. Señor, ayúdanos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.